Miguel Martín, ¿qué temas crees que sean importantes y que no podamos evitar en un futuro en Guerra Híbrida 5? ¿Cuáles son los arcos que crees que podamos cerrar venturosamente y cuáles otros quedarán abiertos para ver en un futuro las amenazas que puedan surgir de aquí a 3 años? Por favor. Sí, Joaco, gracias. Yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón en visibilizar el conflicto social, porque te digo que los medios pues están plagados de negacionistas del conflicto social, ¿no? Están plagados de gente que justifica la desigualdad, que privilegia la meritocracia y que invisibiliza, por lo tanto, a la gente que nace, crece y muere sin oportunidades. Entonces, creo que seguir haciendo énfasis en un concepto actualizado de lucha de clases y bien encuadrado en la realidad mexicana, digamos, sin caer a lo mejor en el concepto, me refiero, marxista de la lucha de clases, creo que ayudaría muchísimo más para caer en cuenta de cómo está articulándose el discurso en los medios tradicionales. Y otra cosa que me gustaría ver, que incluso igualmente hasta me ofrezco a contribuir si así se pudiera, es voltear a ver el fenómeno de la ultraderecha en México, cómo está floreciendo, cómo se está reorganizando, cómo está tomando pues cada vez mayor, a lo mejor no relevancia, pero sí a lo mejor haciendo más ruido, haciendo formación de cuadros también. Y no me refiero a esa ultraderecha intransigente y que yo creo que va a ser efímera, que encabeza Gilberto Lozano, sino me refiero más bien a la ultraderecha pues que retoma los postulados de la guerra cristera, que de hecho pues hay algunos herederos del sinarquismo y de la guerra cristera dentro de este movimiento, y me refiero a un movimiento llamado Viva Cristo Rey, que está encabezado por el abogado predicador católico de Guanajuato, Mario Gallardo Mendiolea, por el empoderador de líderes católicos, por supuesto, llamado Jaime Duarte, que tiene un portal llamado Cisne Radio, y por supuesto, pues el más, pues según ellos, erudito, pero pues que igualmente trasluce un odio hacia el presidente, es Juan Bosco Abascal, el líder real de la ultraderecha mexicana, heredero de una estirpe precisamente cristera, que ya, de hecho, pues ya tuvo, como sabemos, eh, parientes en el gobierno, que de hecho Carlos Abascal, su hermano, fue secretario del Trabajo con Fox y fue el que andaba mandando a prohibir Aura de las lecturas de prepa o de secundaria, si no mal recuerdo. Entonces, este hombre está formando cuadros bajo la premisa de que si el 82.7% de la población mexicana es católico, entonces, por definición, el católico tendría que ser anti sus palabras, y como tenemos un gobierno comunista, marxista, masón y luciferino, también según sus palabras, pues entonces hay que despertar a las conciencias católicas, que son muchas más en México, y hay que sacar al dictador. Este es el discurso que está enarbolando. Entonces, pues sería muy interesante ver cómo es que ha florecido este fenómeno, cómo es que toma relevancia en algunos sectores y por qué no conecta con pues el grueso del electorado que pues evidentemente si hacemos caso a las cifras del INEGI, pues es también católico, y que sin embargo pues no tiene ningún inconveniente en seguir al presidente o en darle el beneficio de la duda, ¿no? Entonces yo he tenido incluso la oportunidad de meterme a algunas de sus pláticas, que más bien pues parecen sesiones de catecismo, pero son encaminadas a formar cuadros políticos con respecto a este movimiento, que su principal premisa es, según las palabras de ellos, que Cristo gobierne por encima de México. Entonces, pues te digo, estaría buenísimo. Este señor, creo que pues ya incluso me tiene en la mira, porque puedo presumir que está suscrito a mi canal. Y creo que es un fenómeno que, pues como dicen algunos, ¿no? Podríamos desdeñar, pero creo que no hay adversario pequeño, no así enemigo, consideraría yo adversario, y creo que son los adversarios ideológicos que están totalmente del lado opuesto con respecto a nosotros, porque no nada más están defendiendo intereses empresariales, sino que también hay componentes raciales, socioculturales dentro de este entramado de discurso que manejan, y sobre todo el componente religioso que es interesante cómo quieren poner en contra del presidente a la población católica de México,
y que potencialmente, pues digamos, si tuvieran más medios, no sé si lo pudieran lograr, pero creo que están teniendo cada vez más auge, se están movilizando mucho y pues sería al menos interesante de una manera, pues no anecdótica, sino en el entendido de que como lo sabemos aquí, pues este tipo de trabajos como Guerra Híbrida, como estos documentales, ese toque de documentalista cinematográfico, pues es dejar registro, es dejar un trabajo bien hecho y bien estructurado que dé cuenta de cómo éramos y qué retos teníamos y pues si pensamos positivamente, pues de cómo los vencimos. Entonces, creo que esta visión, asomarnos hacia el pozo de la ultraderecha, pues nos ayudaría mucho para completar el rompecabezas de la sociedad o del momento socioeconómico, sociopolítico que estamos viviendo en México.